Siendo las 9:06, vamos a dar entonces inicio a nuestro webinar el día de hoy. Primero agradecerles a todos haber ingresado a este espacio. Para nosotros siempre va a ser un honor y un gusto poder compartir junto a todas las cooperativas y fondos de empleados nueva información que va a ser muy pertinente. Esperemos que sea así para cada una de sus operaciones. Me presento, mi nombre es Daniel Jaramillo, soy abogado y economista de la Universidad Católica con enfoque en temas de protección de datos, comercio electrónico e innovación legal. Hago parte de Protect Data Colombia y junto a Fianza de nuestro aliado del día de hoy les vamos a hablar sobre la ley 2573 del 2026. Pero antes de entrar en materia, me gustaría contarles un poco qué hacemos para aquellas compañías en el sector solidario que no nos conozcan. Nosotros somos una firma de abogados especializada en dos grandes áreas del derecho. La primera, protección de datos personales, ley 1581 del 2012, ley 1266 del 2008, guía de responsabilidad demostrada y demás elementos normativos sobre toda la gestión y tratamiento de datos personales. Y por otro lado, nuestro gran servicio es todo el tema de comercio electrónico, desde firma electrónica certificada, pasando por validación de identidad y también con el servicio de archivo y conservación de títulos valores. En este segundo servicio lo que hacemos es acompañar a los fondos de empleados y cooperativas para que puedan firmar sus documentos, validar la identidad de las personas que firman esos documentos y salvaguardar los títulos valores que puedan firmar a través de la plataforma. Y para iniciar este webinar y este espacio, me gustaría iniciar con una pregunta que quiero que todos nos hagamos detrás de nuestras pantallas, y es: ¿hoy mi cooperativa o fondo de empleados está cumpliendo con la norma 2573 o solamente creo que estoy cumpliendo? Y yo creo que a lo largo de este espacio vamos a resolver esa pregunta. Si la respuesta al final es estoy cumpliendo, para nosotros sería maravilloso, porque entonces ustedes están alineados con las tendencias y con la normatividad vigente en Colombia. Pero si la respuesta es realmente simplemente creía que cumplía, no hay ningún problema, porque para eso también estamos nosotros. Acompañarlos será un gusto y poder orientarlos de cómo debe ser el ejercicio de la ley 2573 va a ser muy bueno para todos. Entonces, vamos a iniciar con este espacio. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de ley 2573, nosotros tenemos que tener un contexto previo, y son dos marcos normativos, porque la ley 2573 nos da esa unión, nos da esa armonía entre dos normas que ya conocemos muy bien. La primera es la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Habeas Data Financiero. Estoy hablando específicamente de la Ley 1266 del 2008 y de la Ley 1581 del 2012, con todo el marco normativo que está alrededor de estas dos normas. Recordemos que en la Ley 1266 estamos hablando acerca de todo el tema de habeas data financiero, el reporte a centrales de riesgo, las autorizaciones para el manejo de datos, teniendo en cuenta los datos semiprivados como lo son los datos financieros. Y cuando estamos hablando de ley 1581 del 2012, pues estamos hablando del marco general acerca de protección de datos personales, en el cual estamos teniendo en cuenta que una empresa debería tener un plan de gestión de protección de datos personales, pasando por política, por autorizaciones, por capacitaciones, por auditorías. Este primer marco normativo nos habla a nosotros de cómo yo en Colombia debería tratar los datos personales. Y por el otro lado, tenemos la ley 527 del 99 y el decreto 2364 del 2012. Y estas dos normas, ¿de qué nos hablan? Básicamente, la 527 del 99 nos habla del comercio electrónico,
en el cual autoriza plenamente desde el 99 el uso de firmas electrónicas dentro del país y posteriormente el decreto 2364, que es el que nos da un elemento fundamental y que desde ya les digo es uno de los grandes diferenciales que puede tener la firma de Protect Data frente a cualquier otra firma que exista en el país, y es la confiabilidad del documento. Recordemos que podemos firmar. Para poder generar las firmas necesitamos dos elementos. El primero, una forma en la que yo pueda identificar al iniciador del dato, es decir, el firmante, con un código OTP, con un dato biométrico, con una contraseña, poder identificarlo. Y lo segundo, que va de la mano con el decreto 2364, que una vez nazca el documento a la vida jurídica, pues yo pueda determinar que es un documento confiable, que nadie lo ha alterado a lo largo del tiempo. Y es ahí entonces donde entra la importancia de tener una firma certificada, como la que ofrecemos en Protect Data Colombia. Y entonces cuando vemos acá estos dos mundos, protección de datos y firma, pues la ley 2573 de una u otra forma los une. ¿Por qué? Porque me adelanto, seguramente a lo largo del tiempo vamos a conocer esta ley 2573 como la ley de validación de identidad. Y básicamente para yo poder hacer validación de identidad, pues inicialmente tengo que tener protección de datos personales, porque estoy recolectando un dato como lo es la imagen y como lo son datos biométricos, que son datos sensibles. Entonces yo tengo que tener protección de datos personales. Pero cuando hago la firma de mi documento, necesito previamente validar a la persona para que el documento pueda tener ese ejercicio previo y esa trazabilidad de validación de identidad. Ahí entonces entra el tema de entornos digitales, evidencias digitales. Y posteriormente, para yo custodiar esa evidencia de firma y de validación de identidad, pues debo tener también protección de datos personales, porque estoy guardando y estoy tratando los datos de una persona dentro de mi organización. Entonces miren cómo estas dos normas se unen para que la ley 2573 realmente tenga armonía con el marco jurídico. Entonces acá muy importante de esta diapositiva es que nosotros podamos conocer la protección de datos personales, podamos conocer las firmas y ahí ya también entender la ley 2573. Bien, vamos entonces ya a entrar en materia teniendo este contexto normativo que para nosotros es muy importante. Entonces, básicamente la ley 2573 del 2026 tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Proteger los derechos de las personas suplantadas frente a reportes negativos y cobro de obligaciones. Entonces, el objetivo de la norma es básicamente crear unos lineamientos mínimos que todas las empresas que realicen crédito, ya lo vamos a ver más abajo, operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, entidades crediticias y establecimiento de comercios. A nuestro entender, es básicamente cualquier compañía que hoy otorgue crédito en el mercado. Ese establecimiento de comercio abre ese espectro. Más para nosotros, fondos de empleados y cooperativas, que es la esencia de nuestro negocio. Entonces, esta ley a nosotros nos va a aplicar del inicio al fin. Y entonces, a estos obligados, como vamos a llamar a estas entidades donde está el ámbito de aplicación, pues entonces debemos tener unos lineamientos mínimos para tener una seguridad tecnológica, administrativa y jurídica. Y muy importante que no pensemos solo en un foco tecnológico o no solo en un foco jurídico. Tenemos que pensar en los dos, porque las nuevas tecnologías nos invitan a eso, a ser interdisciplinarios, donde podamos conectar la tecnología con el derecho. Y entonces cuando tenemos esos lineamientos mínimos, debemos entender que estos lineamientos son para la validación de identidad, básicamente para identificar que una persona es quien dice ser. Y con esto, pues vamos a mitigar ¿qué? Riesgos por suplantación y vulneraciones no solo de derechos fundamentales a nuestros usuarios,
porque acá también estamos hablando de servicio, sino vulneración a nuestros sistemas, a nuestra caja, es decir, a nuestro dinero, porque ya lo vamos a ver más adelante, que eso también nos puede afectar desde el punto de vista financiero. Entonces, miren cómo la mitigación de riesgos que busca esta norma no solamente es para el usuario, sino que también debemos pensarlo para los obligados, que ya los mencionamos. Bien, al principio yo les hablaba de la norma de protección de datos personales y la ley 527, todo el tema de comercio electrónico. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la misma ley 2573 nos está mencionando que hay unos principios aplicables, que son los que ya se estipularon en las normas de protección de datos personales. Entonces miren que si yo conozco la norma de protección de datos, y si ya he adelantado un poco en temas de comercio electrónico, firma electrónica, pues voy a llegar con un bagaje a esta ley 2573. Pero si no lo he hecho, esta norma nos está diciendo, venga, usted también debería tener conciencia de estas dos normas que yo acabo de mencionar, porque con eso va a mitigar riesgos, pero no solamente riesgos, sanciones y sanciones no solamente económicas, sino reputacionales, que es muy importante. El dinero de una u otra forma se paga, pero la reputación recuperarla es muy difícil. Por eso es importante tener este ecosistema de normas para que yo pueda hacer una buena aplicación de la ley 2573 del 2026. Es entonces que para nosotros es fundamental tener este tipo de charlas con ustedes, para que conozcan y reflexionemos entre todos fondos de empleados y cooperativas, estas obligaciones que establece la ley 2375, perdón, 2573, perdón, acá me quedó mal escrito. 2573 para nosotros, como fondos de empleados y cooperativas. Y es acá entonces cuando estamos hablando del derecho fundamental de habeas data, artículo 15 de la Constitución, y estamos hablando de sistemas tecnológicos, validación de identidad segura, eficiente, que cumplan con las necesidades que hoy por hoy piden los entornos digitales. Y con eso, pues evitemos cualquier tipo de vulneración a derechos fundamentales como lo es el habeas data. Muy importante entonces entender por qué lo estamos dando. Esto no es porque la ley salió, entonces a nosotros nos pareció genial hacer un webinar porque nos gusta reunirnos, sino que también tiene un trasfondo y es un trasfondo que está basado en cifras, en datos, que son los que yo les voy a dar a continuación. El primero, por conceptos de reclamación por suplantación, desde el 2022 hasta mayo del 2026, porque los datos que yo les voy a dar son del mes pasado, no tienen ni siquiera un mes. La plataforma que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para este tipo de ejercicios, que se llama SIC Facilita, ha reportado 13.983 reportes y reclamaciones sobre suplantación de identidad. A eso sumémosle las personas que, por ejemplo, no denuncian o no entran a SIC Facilita. Pero ya tenemos el dato de que hay 13.983. Por concepto de denuncias por suplantación en la Delegatura de Protección de Datos Personales, tenemos 40.316. Y yo acá les doy un dato. Estuvimos en el Congreso de Protección de Datos Personales, el 23º en la Universidad Externado, y justamente esta es una preocupación que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y es que hoy por hoy el aumento de suplantación de identidad está desbordado. Los ciberdelincuentes y las personas que tienen estas prácticas, estas malas prácticas, por decirlo así, pues están ejecutándolo de manera absurda. Todos los días está recibiendo la superintendencia denuncias y denuncias de suplantación. Este dato, yo les puedo decir que seguramente en datos publicados en agosto va a aumentar un montón, un montón. Entonces hoy lo tenemos en 40.316 y yo espero que todas las personas que estemos acá, pues no estemos dentro de este número. Eso es
el objetivo también de esta charla. Por otro lado, tenemos el concepto de denuncias de fraude en telecomunicaciones ante la Delegatura de Protección del Consumidor. Ahí tenemos 4.718. Y acá viene el tema económico. Desde el 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas a operadores de telecomunicaciones por temas relacionados directamente con validación de identidad por 2.390 millones de pesos. Entonces acá es muy importante también entender un elemento, y es que no solamente van a empezar a multar con esta nueva norma, sino que la superintendencia ya había empezado a multar. ¿Y por qué ya había empezado a multar? Pues porque, como les digo, este es un caso que se está saliendo de las manos y no podemos permitir que esto pase. Debemos tener elementos técnicos, jurídicos y administrativos que nos permitan disminuir este número, tanto nosotros como entidades como en general. Y entonces acá es importante empezar a ver las obligaciones que tenemos a través de la ley. Nosotros acá lo dividimos un poco y primero quiero contarles sobre las obligaciones que tenemos desde el punto de vista tecnológico y más adelante me voy a ir a la práctica, que me parece mucho más importante para que ustedes se puedan llevar un elemento de valor. Ay, se me cayó la cámara. Un elemento de valor desde el webinar. Entonces, lo primero es entender que las obligaciones que tenemos dentro de esta norma son 10. Y desde nuestro punto de vista, hay dos que son tecnológicas. Entonces, la primera me la voy a permitir leer. Debemos adoptar las medidas de seguridad digital suficientes y razonables necesarias para establecer la veracidad de la identidad de las personas y los documentos presentados para adquirir sus productos y o servicios. Entonces, miren cómo a nosotros nos dicen que yo tengo que adoptar o debería adoptar entonces un sistema que tenga seguridad suficiente y razonable. Este concepto lo vamos a ver tanto en la primera como en la tercera. Esto básicamente es una tecnología que no valide la identidad por validarla, sino que, como lo vamos a ver ya más adelante, tenga un sistema realmente seguro, robusto desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque seguramente van a existir muchas compañías que van a sacar al mercado validaciones de identidad porque esta es la tendencia y porque hoy con temas de inteligencia artificial podemos sacar productos tecnológicos mucho más sencillos. Pero es ahí donde nosotros como compañías, fondos de empleados y cooperativas debemos tener criterio. Y el criterio que vamos a tener para seleccionar validaciones de identidades correctas son unos elementos que les voy a mencionar más adelante. Entonces acá, como dice el dicho, no se deje meter cuento. No todas las validaciones de identidades tienen la misma robustez jurídica. Debemos ir por aquellas que son suficientes y razonables, las que tienen esa robustez para realmente identificar la validación de la persona. Y por otro lado, el tercero, adoptar mecanismos suficientes y razonables. Entonces, es muy importante que cuando yo hablo de mecanismos, necesito tener elementos para saber realmente quién es la persona, para identificar los documentos que van enlazados a esa persona y la información que me entrega esa persona. Debo ir mucho más allá de esa generalidad que puede existir. No solamente identificar a la persona, sino que realmente el documento que va ligado a esa persona sea correcto, pero que la información adicional que me entrega también sea correcta. Entonces, mire que son tres pilares en los cuales yo debo tener la capacidad para poder intervenir y entender cómo valido esta identidad de las personas que están solicitando este tipo de créditos. Y entonces acá viene lo importante, el primer elemento de valor que les quiero entregar hoy. La pregunta que me gustaría que se hicieran es, listo, Daniel, muy chévere lo que tú me estás diciendo, pero entonces yo cómo sé que una validación de identidad realmente segura. ¿Cómo hago yo? Y justamente, pues para eso está esta diapositiva. Lo primero
es que yo debo tener evidencia documental en todo el proceso. Entonces yo debo tener documentos que me permitan respaldar todo lo que la validación de identidad hace, desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que estar armando las pruebas documentales si en algún momento me toca mostrarlas o entregarlas. Entonces, si una validación de identidad les dice, sí, nosotros validamos la identidad y al final va a tener una leyenda debajo de la validación que dice que usted está validado. ¿Dónde está toda la documentación que me permite a mí identificar que realmente hubo una validación de identidad correcta? Entonces, lo primero es tener una evidencia documental, empezar a armar nuestras pruebas. Después, incluir dentro de la evidencia la trazabilidad detallada del proceso. Cuando yo hago validaciones de identidad, debo tener una serie de pasos. Entonces, primero identificar el rostro, después identificar el documento con sus elementos pertinentes, sea del país que sea. Debo también identificar que sea una persona física presente en el momento y que, por ejemplo, no sea una imagen con inyección de IA. Entonces, cuando yo tengo toda esa evidencia y esa trazabilidad, me permite a mí identificar que es una validación segura, trazabilidad que debería ir en el documento que ya hablamos. Pero no solamente desde el punto de vista escrito, sino también a nivel tecnológico, informático. Es decir, que ese documento que me está arrojando la plataforma y que me está generando la prueba de la evidencia tenga los logs, tenga la metadata, tenga los elementos tecnológicos pertinentes para que el día de mañana, cuando yo lo vaya a entregar, pues tenga un respaldo administrativo con todas las pruebas del caso, pero también tecnológico, que si lo van a pasar a través de un perito, pues el perito tenga la total confianza de que es un documento totalmente válido. También tenemos contar con registro de autenticidad y garantías de soporte entre auditorías y reclamaciones. Entonces acá es muy importante el tema de las garantías con auditorías y soportes y reclamaciones. Ese proveedor tecnológico o esa validación de identidad que ustedes vayan a tomar debe al final también estar todo el tiempo mejorando, auditándose y alcanzando los estándares que hoy por hoy nos está pidiendo este tipo de retos con validación de identidad. Entonces, cuando ustedes vayan a elegir un proveedor, como por ejemplo puede ser nosotros, pues nosotros tenemos todas las auditorías, los soportes, los elementos tecnológicos, las capacitaciones, todos los elementos transversales que a ustedes les van a dar esa confianza. Y esta palabra es fundamental. El proveedor que ustedes elijan en validación de identidad para cumplir con esta norma les debe dar a ustedes confianza. Y esa confianza se da a través de estos elementos que acabamos de mencionar. Acá muy importante, según el informe Gartner, que es básicamente un informe para verificación que ayuda a las empresas a adoptar validaciones de identidad para que podamos evitar fraude y dar cumplimiento a la normativa de seguridad, nos dice lo siguiente. Lo mínimo que debería tener es captura de documento de identidad, pero esa captura de documento de identidad no es una simple foto, sino que tenga un tipo de tecnología como la es la OCR y que pueda también identificar los códigos de barras o los QR que tenga el documento. Y este documento no solamente que sea a nivel nacional, que sea internacional. No podemos limitar el acceso a la validación de identidad simplemente porque tiene un documento de otro país. La plataforma que ustedes elijan y uno de los estándares que tiene Gartner es que podamos capturar todos los elementos del documento, tanto nacionales como internacionales. Tenemos también el tema de prueba de vida, es decir, que no sea una imagen, que no sea una foto, que realmente sea una persona que está en este momento haciendo el proceso de validación de identidad, porque muchas veces pasa que pueden suplantar a la persona con algún tipo de inyección por inteligencia artificial. Entonces ahí es muy importante que no solamente sea una selfie, sino que sea un video selfie, donde la persona pueda hacer movimientos lo cual van a permitir que la plataforma identifique que es una persona que está viva en el momento. Y por último, comparación biométrica facial.
Entonces acá es muy importante cuando hablábamos hace unos momentos del tema documental, acá en las obligaciones, que no solamente es la persona en vivo y en directo, o no solamente es el documento, o no solamente es la trazabilidad y los datos que nos entregan, es todo. Es poder validar absolutamente toda la documentación, y ahí es donde entra la importancia de la biometría facial, porque lo que yo hago es que cotejo el documento, los rasgos que tiene esa foto del documento con la persona que está vivo y en directo, identificando elementos que a largo plazo, con el tiempo, no cambian tanto. Lo puede ser los pómulos, la parte frontal de nuestra cara, la mandíbula, o también, como lo dicen en otras partes, cumbamba. Entonces, poder identificar estos rasgos con la del documento va a hacer que yo tenga un buen sistema de validación de identidad. Entonces, como les digo, este es el primer insumo. Llévense esos elementos para que en el momento en que ustedes deseen incorporar validaciones de identidad a sus procesos, como lo deberían hacer, porque eso no lo dice la norma, tengan confianza de cuál va a ser ese proveedor. Bien, acá viene un elemento muy importante que nos trae la norma dentro de los principios, es el principio de la carga dinámica de la prueba. Entonces, la primera parte es muy sencilla porque nos dice tendrá la obligación de probar la parte que mejor se encuentre en condiciones de hacerlo. Hasta ahí, ninguna duda que nos dice la norma. Pero acá viene la cuñita para el tema de suplantación. Todos los operadores de telecomunicaciones y las entidades financieras, es decir, los que nombramos acá como obligados de cumplir esta norma, van a tener que entregar la información y documentación que recibieron para aprobar ese crédito o esa entrega del bien y servicio. Entonces, miren, muy importante este elemento que nos dice este principio. Yo, como obligado, debo entonces tener la gestión documental, los documentos, las pruebas, con las características que ya mencionamos, para poder entregarlos en caso de que exista un, un tema de suplantación. Entonces acá es muy importante conservar todas las evidencias que nos den a nosotros los mecanismos suficientes y razonables para entender por qué aprobamos ese crédito, cooperativa. Entonces, o fondo de empleados. Entonces, vamos a ver con un ejemplo muy corto. Si yo entrego un crédito y ese crédito termina siendo un inicio de investigación por suplantación, yo debo tener las pruebas de cómo y por qué entregué ese crédito. ¿Cómo hice yo como cooperativa fondo de empleados para comprobar que realmente, por ejemplo, Daniel Jaramillo era Daniel Jaramillo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de documentación y de pruebas. No nos sirve solamente palabras, recuerden, las palabras se las lleva el viento. En este caso específico, debo tener la trazabilidad documentada desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista tecnológico. Construyamos las pruebas. Vamos a construir siempre nuestras pruebas. Ahora vamos con las obligaciones frente a la persona suplantada. Yo voy a adelantar acá un poco la presentación porque quiero a ustedes entregarles los elementos de cómo deberíamos actuar y nos vamos devolviendo a los principios. Bien, para que ustedes también tengan un elemento práctico. Lo primero, nos llega entonces la notificación de la presunta víctima. Acá en nuestro ejercicio lo vamos a llamar PB, ustedes de manera interna lo pueden llamar Daniel, lo pueden llamar Juanito, lo pueden llamar Antón. Pero nos llega la notificación de Daniel al obligado, vengan, es que ustedes me están cobrando por un crédito que yo no saqué. Entonces inmediatamente nosotros como cooperativa debemos hacer lo siguiente. Lo primero, una vez me llega la notificación, yo debo cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación. Entonces, va muy de la mano con lo que acabamos de hablar hace unos minutos, acá en el principio. Como yo tengo la obligación, en el principio de la carga dinámica de la prueba, de conservar todos esos elementos probatorios que me van a ayudar a demostrar
como yo confirmé que Daniel Jaramillo era Daniel Jaramillo, pues entonces yo empiezo a cotejar esos documentos con la información que me envió la presunta víctima de suplantación. ¿Cuánto tengo para hacer esto? 10 días hábiles. Tengo 10 días hábiles para hacer el cotejo. Por eso es tan importante tener muy organizada la información. ¿Esto dónde nos lo habla? En la obligación 9 y en la obligación 10 de las obligaciones que tiene la ley 2573 del 2026. Perfecto. En ese mismo término, nosotros debemos inscribir la leyenda en los operadores de información financiera que diga víctima de falsedad personal. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder colocar esa leyenda? 10 días hábiles. Pero miren cómo cobra acá importancia lo que hablamos en la introducción. Ley 1266 del 2008, habeas data financiero. Como yo tengo organizado mi habeas data financiero, ¿cierto? Como tengo todo organizado frente al tema de operadores de información financiera y reporte en centrales de riesgo, pues este ejercicio lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces yo entro al operador de información financiera y actualizo ese dato. Víctima de falsedad. Bien, de inmediato, esto no tiene términos, lo debo hacer en el instante. Yo debo detener de forma inmediata el cobro del bien o del servicio, incluyendo todos los intereses, todos los gastos de cobranza y demás que se pueda haber generado. Y esto acá es muy importante. ¿Por qué? Porque eso al final a nosotros como fondos de empleados y cooperativas pues también nos representa dinero, dinero que estamos dejando de cobrar. Entonces, entre más rápido, primero, entre menos evite yo la suplantación con buenos sistemas de validación de identidad con los elementos que hemos hablado, pues no voy a tener que incurrir en estos tipos de elementos y de procedimientos, pues porque nuestro fraude va a ser prácticamente cero. Nuestras suplantaciones van a ser cero porque yo ya tengo una validación de identidad previa, ¿cierto? Si yo no la tengo, pues va a haber más probabilidades de que haya este tipo de delitos dentro de nuestra organización y entonces vamos a tener que entrar a hacer todo esto. Entonces, primera recomendación, pues tener siempre la validación de identidad, pero si por algún X o Y motivo llega a pasar este elemento, de inmediatamente yo debo parar esos cobros. Bien. Posteriormente, yo debo comunicar a la persona, es decir, Daniel Jaramillo, en este caso, que cuenta con 20 días hábiles para interponer ante la Fiscalía General la denuncia por delito de falsedad personal y conexos. Y acá la norma nos puede parecer que es doble trabajo, porque pues si la persona ya nos notificó a nosotros que puede existir el delito de suplantación, yo porque le tengo que notificar a él que debe ir ante la fiscalía. Pues él si ya no notificó a nosotros, pues que vaya también a la fiscalía. Pero la norma nos impone esta obligación y debemos cumplirla. Bien, entonces yo le tengo que decir, venga, Daniel, nosotros vamos a hacer las investigaciones pertinentes, vamos a poner la nota en los operadores de información financiera, vamos a detener el cobro, pero usted tiene que poner esa denuncia ante la fiscalía. ¿Listo? ¿Y cuánto tiene? 20 días hábiles. Esto lo vemos en la obligación 6. Bien, y acá en la obligación 10 hay un elemento que es muy importante que realza lo que hemos hablado de tener las pruebas de manera interna. Y me va a permitir leer este artículo desde el inicio hasta el final porque es importantísimo que lo entendamos. Entonces, en el artículo 10 nos dice, debemos verificar detalladamente la veracidad de la presunta suplantación. Hasta ahí lo que hemos hablado. Yo debo iniciar la investigación si existe o no existe suplantación con las pruebas que tengo. Y de encontrarse elementos que evidencien la suplantación, se liberará a la persona suplantada de la obligación de interponer denuncia ante la fiscalía y se le exonera y desvincula de cualquier cobro. Entonces, miren muy importante. Si yo de manera interna en mi fondo cooperativo evidencio que realmente existió una suplantación,
porque no tuve los elementos técnicos necesarios para validar la identidad, o porque puede pasar, ningún sistema es infalible y falló, o porque puede haber un error humano, en fin. Cualquiera de estos elementos me permite a mí como cooperativa, fondo de empleados, entender que si existe la suplantación, ya esta persona no tiene que ir ante la fiscalía y se le desvincula de cualquier cobro. Es decir, la cooperativa entonces pierde platica, diría un jefe mío. Y entonces es ahí donde vuelve a entrar la importancia de tener sistemas seguros. Si yo no quiero que todo este procedimiento me pase, pues yo debo tener un buen proveedor de validación de identidad. Bien, estos son los elementos que yo debo tener en cuenta en días, en términos y en obligaciones. Ahora bien, muy importante, nosotros, como ya lo hablamos, hay dos posibilidades con la obligación que tenemos acá en la obligación número 6. La persona se interpone ante la fiscalía la denuncia. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos esperar hasta que exista un pronunciamiento judicial y que ponga fin a la actuación penal. Muy importante, fondos de empleados y cooperativas que nos escuchan y las demás empresas que puedan gestionar crédito. Nosotros no somos jueces de la República. Es entonces al juez de la República que debe decidir si existe o si no existe el delito de suplantación. Él es el único que tiene esa potestad. Nosotros acá lo podemos hacer solamente si evidenciamos que todos los documentos que tenemos nos hacen entender que sí existe la suplantación. Pero si los elementos que nosotros tenemos no nos permiten entender que existió la suplantación, es obligación del juez de determinar si sí existió o no existió. Nosotros no somos jueces. Entonces, si nosotros vemos la documentación y evidenciamos que no existe la suplantación, nosotros no podemos decidirlo. Este elemento lo debe decidir el juez de la República. Puede también pasar que nos notifiquen, pero que en esos 20 días la persona no puso el denuncio. Entonces nosotros vamos a poder reanudar el cobro con intereses y gastos de cobranza y también vamos a cambiar la nota que entregamos en operadores de información financiera. Entonces, si no hay denuncia, yo continúo con el cobro de obligaciones y cambio la nota que había puesto previamente. Si sí hay denuncia, tengo que esperar a que un juez identifique si existe o no existe el delito de suplantación. Y acá hay dos caminos cuando hay denuncia. El que se comprueba que hay suplantación y donde no se comprueba que hay suplantación. Si se comprueba que hay suplantación, pues inmediatamente se exonera y desvincula de cualquier tipo de cobro que haya frente a esta persona. Bien, entonces debemos tener en cuenta eso como cooperativa, fondo de empleados o cualquier compañía que genere créditos. Pero también puede pasar este elemento y es algo que siempre hemos hablado con nuestros aliados, echa la ley, echa la trampa. Entonces puede pasar que alguien se las dé de vivo, un moroso que no quiera pagar el tipo de crédito, y entonces él dijo, maravilloso, acá entra esta norma y entonces yo voy a poder parar por un tiempo el cobro, pues de una metamos denuncia, notifiquemos a la entidad, vamos a hacer esta mala práctica. Pues miren lo que pasa, si el obligado, si la persona se comprueba que no hay suplantación, el obligado va a poder reanudar cobros de todos los bienes y servicios, va a poder hacer los reportes ante los operadores de información financiera. Y también muy importante para esa persona que se las quiso dar de vivo, inmediatamente enfrentará responsabilidades penales por los delitos de falsa denuncia y demás conductas sujetas al Código Penal. Y esto es de oficio. No es que el fondo, la cooperativa, la empresa que gesta crédito, tiene que presentar ahora la denuncia, no. Esto inmediatamente entra a regir en este caso. Entonces miren acá la importancia, primero, con este tema administrativo que hemos hablado. Primero,
de entender que tenemos que tener una buena validación de identidad para que los casos que nosotros tengamos que decidir a través de estas obligaciones sean mínimos, porque ya vieron que tiene un trabajo técnico, jurídico y administrativo. Administrativo, con encontrar todas las pruebas y documentos; técnicos, validando que realmente existe o no existe la suplantación; y jurídicos, porque entró un proceso penal. Pero si llego a entrar a ese proceso, ya saben entonces los tiempos y las obligaciones que ustedes tienen como entidades facilitadoras de crédito. Esto también quiero dejar previa, antes de iniciar con el tema de preguntas. Esto tiene una curva de aprendizaje para todas las entidades que nos acompañan hoy. Y es algo que no va a cambiar. La tecnología llegó para quedarse y para mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Pero también debemos subirnos al barco lo antes posible. Entonces, si usted, por ejemplo, hoy todos sus créditos los firma de manera física en papel, pero por ejemplo tiene operación nacional, es momento de que empiece a pensar en subirse al barco de la firma electrónica certificada. Si usted ya tiene firmas electrónicas certificadas, como he visto muchos de los participantes que tenemos hoy, es hora de empezar a pensar: yo debo tener validación de identidad para que el día de mañana no llegue a tener un fraude y pierda esa plática del crédito. También puede pasar, no, es que yo nunca he tocado el tema de protección de datos personales, ya tengo firma electrónica, validación de identidad, pero pues los datos nunca me han sido de tanta importancia. Es importante empezar también a hablar de ese tema en nuestras compañías, porque todos los días estamos utilizando datos personales en la recolección de información, por ejemplo, para una solicitud de crédito, en la información de los pagarés, en el reporte a centrales de riesgo. Entonces yo también estoy usando datos todos los tiempos y hay que ponerle el foco también a esta información, porque la tecnología y los datos siempre van a ir de la mano. La invitación entonces es a que nos preguntemos en qué punto estoy hoy de lo que ha dicho Daniel, y poder mirar cómo puedo mejorar cada uno de mis procesos. Ese es el objetivo también del día de hoy, que ustedes se vayan con esa pregunta, esa reflexión a cada una de sus compañías. Muy importante también, y antes de ir a las preguntas, yo les dejo la cuñita. Todo esto que hablamos hoy, para cada entidad es diferente, porque todas generamos créditos de manera diferente, porque todas tenemos visiones, misiones diferentes. Y cuando cada proceso es diferente, cada curva de aprendizaje es diferente, cada espacio debe ser diferente. Por eso nosotros tenemos los espacios personalizados desde Protect Data Colombia, donde en 45 minutos, una hora, los acompañamos a ustedes para entender el flujo de su operación e indicarles cuáles pueden ser las mejores alternativas para adaptarse de manera tecnológica. Por eso la invitación es que podamos en futuras ocasiones, con cada uno de los fondos de empleados, cooperativas y demás, pues que hagamos el ejercicio de tener estos espacios. Bien, una vez hecha la cuña, una vez hecha la reflexión, voy a mirar el chat para ver qué preguntas tenemos. Elizabeth, buenos días. Tengo una duda. Nosotros somos un colegio privado, no otorgamos crédito, pero si los acudientes nos firman un pagaré y carta de instrucciones y un plan de pago por conceptos de pensiones mensuales en los estudiantes. En este caso, la ley aplica. Bueno, muy importante. Lo primero es entender si tú firmas estos documentos de manera física o electrónica, porque para nuestro punto de ver, esta norma va más enfocada a los temas no presenciales, a los temas electrónicos, ya que cuando tú lo haces de presencial, pues tienes otras herramientas para validar la identidad de esa persona. Tú lo tienes al frente, sabes que no es una IA, sabes que no es un proceso, sabes que no es, no es otra persona porque él te entrega documentos, él está ahí. Como es un colegio, ya tú lo conoces desde hace tiempo, entonces ya hay una previa información sobre los acudientes. Si el proceso lo vas a empezar a hacer tecnológico,
es decir, a través de firma electrónica certificada, la recomendación es que tenga validación de identidad porque estás firmando un pagaré. Recordemos que un pagaré es una obligación, es un documento de contenido patrimonial que nos va a dar obligaciones a largo plazo. Entonces, la recomendación es que si lo vas a hacer con firma electrónica certificada a través de medios digitales, incorporemos la validación de identidad para que siempre estés con la tranquilidad de que esa firma, de ese documento, de ese pagaré, pues realmente lo firme quien dice ser y tengas toda la transparencia y trazabilidad. Bien, la siguiente pregunta. En el Congreso de Protección de Datos Personales, tú también estuviste, yo también estuve por allá. Escuché un comentario que me generó una duda. Allí mencionaban que la validación de identidad utilizando datos biométricos no era la mejor práctica desde la perspectiva de la Ley 1581 del 2012. Sin embargo, hoy en día muchos procesos de autenticación se realizan precisamente con biometría. Con la nueva Ley 2573 del 2026, que busca evitar la suplantación de identidad, ¿cómo deberían procesar las entidades? ¿Cómo se logra cumplir el objetivo de la nueva ley sin generar conflictos con las reglas de protección de datos personales? Excelente tu pregunta porque va muy alineado a esta primera diapositiva que nosotros habíamos visto. ¿Cómo hago yo para no vulnerar todos los temas de biometría, imagen, derecho, datos personales, datos sensibles como es la imagen y como la biometría? La respuesta es sencilla, teniendo un buen plan de gestión de protección de datos personales. Si yo tengo una política actualizada, si yo tengo un registro nacional de base de datos actualizado y conforme a la norma, si yo tengo una autorización para poder tratar estos datos biométricos previa, expresa e informada, si yo tengo auditorías, si yo capacito a nuestros equipos en temas de protección de datos personales, si yo tengo un ecosistema que está basado en la protección de datos personales, usar datos biométricos o usar validaciones de identidad no debería ser un problema. Entonces, acá, ¿cuál es la recomendación para la pregunta de cómo se logra cumplir el objetivo de la nueva ley sin generar conflictos? Cumpliendo las dos, básicamente. Teniendo un buen plan de gestión de protección de datos personales, tanto temas habeas data financiero como protección en general, y teniendo elementos de la ley 2573 de tecnología segura, robusta, que, por ejemplo, yo sepa que mi proveedor, como un encargado, no va a utilizar esos datos personales, que realmente se va a centrar en gestionar la operación. Entonces, la respuesta sería esa. No veo tu nombre, porque no veo tu nombre, coordinador de protección de datos personales, pero esa sería la respuesta. Si yo tengo un buen plan de protección de datos personales, con todos los elementos de la guía de responsabilidad demostrada, que se actualiza cada año, puedo generar este tema de validación de identidad teniendo en cuenta también que tenga un buen proveedor que también está de la mano con protección de datos personales. Con ese ejercicio podríamos ya tener los elementos para cumplir con esta norma. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Si un fondo de empleados utiliza un único pagaré para respaldar todas las obligaciones crediticias de sus asociados, firmado electrónicamente y con validación biométrica facial, ¿es necesario realizar una nueva validación de identidad cada vez que el asociado solicite un crédito, aun cuando el pagaré ya se encuentra vigente? Yo te voy a dar la respuesta desde nuestra solución tecnológica porque creo que es el camino. Nuestra validación de identidad tiene un elemento que se llama enrolamiento. ¿Qué significa el enrolamiento? Que la primera vez hago una validación de identidad y posteriormente solo hago una comprobación que sigue siendo la misma persona, es decir, a través del documento y a través de la selfie. Es diferente el ejercicio primero, pues porque el enrolamiento va a ser mucho más fácil para la persona que está gestionando su crédito y para ustedes como fondo de empleados o cooperativa, fondo de empleados, me dices tú, fondo de empleados también va a ser mucho más fácil la gestión. Entonces, para ese ejercicio que tú me dices, yo utilizaría el flujo de la primera firma con validación de identidad y posteriormente
haría un enrolamiento para poder comprobar que es la misma persona la que está solicitando ese crédito. Ese es el flujo que nosotros tenemos pensados a través de nuestra plataforma. Bien, vamos con la siguiente. Si una persona manifiesta que fue víctima de suplantación de identidad, pero no aporta la denuncia ante la fiscalía, la entidad tiene el deber de indicarle expresamente que debe presentarla dentro del plazo establecido por la ley. Perfecto. Entonces vamos a irnos directamente a la obligación. ¿Qué es la obligación que tenemos en la obligación número 6? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros estas obligaciones? Cuando ellos te notifican a ti con toda la documentación pues que ellos tienen, las pruebas que ellos tienen para decir que creen que existió una suplantación de identidad, tú tienes la obligación de decirle que cuenta con 20 días hábiles para interponer la denuncia ante la fiscalía. Es una obligación que nosotros tenemos como fondos de empleados, cooperativas o cualquier entidad que preste crédito. Entonces la respuesta es sí, tú debes indicarle expresamente que tiene 20 días para poder interponer la denuncia ante la fiscalía. Bien. Vamos con la siguiente. Si el crédito se otorga de manera presencial y el asesor verifica la identidad del solicitante con el documento de identidad y los controles internos de la entidad, se entendería que la entidad ya cumplió con el deber razonable de la validación de identidad. Bien, esto va muy de la mano con la primera pregunta que me hacían sobre el colegio y es, desde nuestra percepción jurídica, esta norma está enfocada a, las, a los los créditos que nosotros podamos hacer de manera electrónica. Si nosotros lo hacemos de manera presencial, debemos también tener esos elementos probatorios que nos permiten a nosotros decir cómo identificamos que era esa persona de manera presencial a través de la cédula, la persona estaba, los registros que tenemos, ese material probatorio, yo debería tenerlo, pero funciona un poco diferente, pues porque al final la dinámica presencial, tú estás viendo a la persona va hasta ahí, te muestra la cédula, tú verificas que sea un documento totalmente válido, que no sea una falsificación, cotejas datos de la persona, entonces miren que la dinámica es diferente, por eso nosotros tenemos la teoría de que este ejercicio es mucho más para el tema tecnológico. Sin embargo, sí deberías tener todo el material probatorio. Si en algún momento esa persona desde el punto de vista presencial llega a ser también este tipo de denuncia, pero de manera presencial es mucho más sencilla porque tú pones huella, tú pones firma, tú pones documento, tú ves a la persona, tienes registros, por ejemplo, si tienes cámaras de videovigilancia. Entonces mira que tienes todos los elementos desde otra perspectiva para poder cumplir con la norma. Bien, siguiente pregunta. ¿Ustedes orientan el proceso de actualización de datos de manera alineada con la validación de identidad? Lo pregunto porque en algunos casos las personas manifiestan desconfianza respecto a la seguridad de su información personal y no consideran confiable realizar estos procesos a través de herramientas como formularios de Google. ¿Cómo maneja esa situación para generar confianza y garantizar protección de los datos personales? Sí, acá hay la respuesta concreta, sí. Como les mencioné al principio, nosotros tenemos dos grandes áreas dentro de la compañía. La primera es el área de protección de datos personales, donde acompañamos a las empresas para que tengan un plan de gestión de protección de datos robusto de acuerdo a la norma, a través de capacitaciones, documentación, como lo dices tú, confiable, autorizaciones de tratamiento de datos personales, manuales, política, capacitaciones, auditorías. Tenemos el 360 de protección de datos personales, pero como también somos expertos en comercio electrónico, unimos lo mejor de los dos mundos. Entonces, todas nuestras herramientas y canales que tengan que ver con comercio electrónico tienen toda nuestra fundamentación técnica, jurídica y administrativa sobre protección de datos personales. Entonces, para esta situación específica, como tú lo dices, podemos validar para poder tener una gestión desde los dos frentes y empezar a crear esa confianza a nuestros usuarios. Acá hago la conita, también tenemos un equipo de comunicación muy fuerte. Si ustedes nos siguen en redes sociales, TikTok, Instagram, LinkedIn, van a poder ver que todo el tiempo estamos haciendo comunicaciones. En muchas de ellas, pues salgo yo,
Podemos también hacer la gestión para que a través de piezas empecemos a atraer a nuestros clientes y a nuestros asociados a este mundo tecnológico, enfocadas al fondo. Entonces podemos hacer una pieza, podemos hacer un video, podemos hacer desde el punto de vista comunicativo elementos para también llamar la atención del asociado de la persona y empezar a generar confianza. Por ahí dicen, lo que yo no comunico es como si no lo hiciera. Entonces, si yo tengo un buen plan de gestión de protección de datos personales, si yo tengo una buena validación de identidad, pues debo también comunicarlo y para eso también podemos estar nosotros. Bien, vamos con la última pregunta, respetando pues el tiempo de todos. Con el fin de mitigar el riesgo de suplantación de identidad y dar cumplimiento a la norma vigente, ¿cuántos factores o mecanismos mínimos de validación de identidad se recomienda implementar para la firma de documentos vinculantes, tales como el formulario de afiliación y los pagarés para el fondo de empleados? Esto con el fin de evitar que los procesos con el fondo sean ágiles y no se conviertan en un trauma para el asociado. Bien, acá es muy importante dos elementos. El primero, cuando tenemos una buena validación de identidad, el tiempo promedio para realizarla, si previamente le hemos dicho que tiene el documento, no debería ser más de 2 o 3 minutos. Si ustedes ven que una validación se demora más de este tiempo, hay dos elementos. Uno, puede ser por alguna brecha tecnológica del usuario, o dos, porque ese proveedor no es tan fiable, no es tan, pues no es tan bueno, porque no solamente es seguridad jurídica, sino también servicio al cliente. Nuestra validación de identidad, que aproximadamente, como les digo, máximo se demora de 2 a 3 minutos, tiene los siguientes elementos. Primero, detección del documento de identidad, sea del país que sea, en el cual se verifican elementos como por ejemplo los nombres, los relieves, los tamaños, los colores, todos estos elementos que son características únicas de cada uno de los documentos del país. Segundo, hacemos un cotejo biométrico entre el rostro, como les mencionaba, la parte de los pómulos, la parte del frente, la parte de la mandíbula o de la cumbamba, todos estos elementos que cotejamos con la foto que tienen en el documento. Entonces ahí hacemos el match para ver qué porcentaje de coincidencia existe. El tercero que realizamos nosotros es un cotejo entre número de documento presentado y número de documento entregado, nombre presentado y nombre entregado, es decir, la información de la persona. El siguiente cotejo que hacemos es la foto selfie, es decir, que el video selfie, es decir, que la persona para tomar esa fotografía que cotejamos con el documento, pues pueda demostrar que es una persona física, que está en el momento y que no es una imagen o una inyección de IA. Esos son los elementos que nosotros usamos y que desde el punto de vista de Gartner, como les estoy mostrando en la pantalla, son modestia aparte, lo decimos en las capacitaciones, es una, si no es la mejor validación del país, porque tiene todos los temas de auditoría, todos los temas de ISO, todos los temas de tecnología que respaldan todo esto que yo estoy mencionando el día de hoy. Sin embargo, para responder muy breve tu pregunta, debe tener estos tres, básicamente. Primero, captura el documento de identidad con todas las características que tiene ese documento del país y tener una base de datos de todos los países. Prueba de vida, que sea una persona en el momento, y comparación biométrica facial entre el documento y entre la persona que está viva en el momento. Nosotros le adicionamos los que ya te mencioné por temas de seguridad jurídica, pero esos son los mínimos que debería tener. Bien, al chat de la reunión hay dos preguntitas más. Sin embargo, por temas del tiempo, ya nos pasamos 5 minuticos, las vamos a responder de manera interna a los correos electrónicos de Edwin y de la persona que me acaba de hacer la consulta. Nosotros lo que vamos a hacer es enviarles las memorias de este webinar, primero que todo, para que lo tengan como insumo. Sin embargo, también van a estar en nuestro canal de YouTube. Y vamos a estar muy pendientes cualquier duda o comentario que ustedes tengan al respecto. En el chat de esta reunión les dejamos todos los datos de nuestras redes sociales y de contacto para que puedan comunicarse con nosotros.
También hago acá el paréntesis, agradecer a Afiánzate Solidario, Afiánzate Solidario, a Service 100 y a Profuturo por el acompañamiento que siempre nos dan para este tipo de espacios y quedamos muy atentos a cualquier duda o pregunta. Recuerden, podemos hacer sesiones personalizadas con cada uno de los participantes en estos webinars para que podamos entender cada una de las preguntas y necesidades. El equipo está totalmente dispuesto a acompañarlos en la implementación de esta nueva norma, que sabemos que puede generar algunas dudas, pero que al lado de expertos y compañías como Protec Data, Fianzas, Servicios y Profuturo, pues vamos a tener esa capacidad para acompañarlos. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde, espero que disfruten mucho el festivo que se nos viene y que tengan un excelente mes también. Feliz día y gracias a todos por la participación.